a ver. A ver, Cristóbal Limaya Alexandra. Cristóbal Limaya Alexandra. Presente, presente. Buenos días. Bardales Ushinawa Giordani. Me parece que no en eso no entra. Muy bien. Ceballos Orizabal Luis. Presente. Muy bien. Bien, chicos, antes de empezar lo que es el examen del día de hoy, vamos a dar durante unos 30 minutos más o menos, vamos a darle un pequeño repaso, ¿sí? Como hicimos en la primera evaluación que tuvimos de la primera unidad, vamos a hacer como un reforzamiento a lo que ustedes ya han estudiado para el examen del día de hoy, ¿sí? A ver, un momento, por favor. Me parece que estamos en... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? A ver, un momento, por favor. Listo. Ya. A ver, ¿recuerdan o se acuerdan o no se acuerdan? A ver, un momento. De lo que... aquí está, aquí está. Del método del polígono. A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a empezar hablando de quién se acuerda de lo que es un vector, chicos. ¿Qué es un vector? A ver, jóvenes, ¿qué es un vector? ¿Qué era un vector? ¿No estudian? No he estudiado. ¿Qué era un vector, chicos? A ver. Una magnitud. ¿Qué magnitud era? La pasé como está. Listo. ¿Qué magnitud era, chicos? ¿Un vector? Sí. Era una magnitud vectorial, jóvenes. Era un fenómeno, ¿sí? A ver, ¿qué posee un vector? No olvidemos, jóvenes, que posee un sentido, dirección, módulo. ¿Qué es el módulo? Es la longitud, la intensidad del vector, ¿sí? No confundir dirección con sentido, ojo. La resultante era la suma de ambos vectores, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la resultante de un polígono cerrado? Es cero, no se vayan a olvidar, es nulo, si los vectores forman un polígono cerrado. Y eh, si son dos vectores opuestos, es decir, uno que tenga un sentido a la izquierda, el otro a la derecha, uno hacia arriba, otro hacia abajo, se van a restar porque son opuestos. Muy bien. Ahora, el método del paralelogramo es simple, jóvenes. No se vayan a confundir, no se vayan a asustar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero para efectuar este método? Primero lo que tenemos que hacer es unir. ¿Qué es lo que vamos a unir? Vamos a unir dos vectores. ¿Pero en qué cosa vamos a unir? Sus puntos de origen. Ya habíamos hablado de lo que era el punto de origen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es donde empieza a dibujarse la flecha. Unimos los dos puntos de orígenes de ambos vectores, obviamente vectores con el mismo sentido, ¿sí? Unimos los mismos, los puntos de origen, perdón, o incluso también con sentidos contrarios, unimos los puntos de origen y nos va a dar un ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo va a ser muy importante luego para poder hallar, por ejemplo, el resultante o tener en cuenta lo que es los casos especiales. Ya vamos a ir vamos a ir a verlo más adelante. Ahora, luego de unir ambos puntos, nos van a dibujar un ángulo y vamos a dibujarle qué cosa, las paralelas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por algo eran paralelogramos. Se dibujaban las paralelas a dichos o las paralelas de los respectivos vectores, ¿sí? A y B. Entonces, una vez trazadas las paralelas, nos va a quedar esta figura, este paralelogramo. Y para hallar la resultante de este paralelogramo, simplemente vamos a trazar un vector o una recta, una flecha, desde el punto de orígenes o desde el punto de origen de ambos vectores hacia el otro extremo. Simple. Y como ya sabemos, la resultante es la suma de los vectores. Pero, ¿qué es lo que pasa con el módulo del vector resultante? Para hallar el módulo del vector resultante, vamos a seguir esta fórmula que está aquí. Esta fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula para hallar el módulo del vector resultante? Nos dice que le tenemos que sacar raíz cuadrada a un vector al cuadrado o a la suma de ambos vectores al cuadrado a y b al cuadrado más b al cuadrado más, ¿sí? Más el doble del producto de ambos, es decir, al doble de a por b, a ambos vectores. Y todo eso multiplicado por el coseno de teta, ¿sí? Por eso dije que era muy importante saber, o muy importante el ángulo en este tipo de método. ¿Se acuerdan, chicos?
Entonces, paso uno, unimos los puntos de origen. Paso 2, lo que hacemos es trazar las paralelas para dibujar lo que es el paralelogramo. Paso 3, ¿sí? A ver, un momento, un momentito. ¿Sí? Paso 3, lo que hacemos es trazar la resultante, ¿sí? Trazamos una recta para hallar la resultante y para hallar el módulo del vector de la resultante, aplicamos esta fórmula. No se vayan a olvidar, ¿eh? Pero habrán casos especiales en los cuales para hallar el módulo del vector resultante no va a ser necesario esta fórmula. Es decir, esta fórmula es válida para diferentes ejercicios, pero va a haber una excepción, va a haber una regla especial para estos casos. Por ejemplo, cuando el ángulo sea cero, es decir, cuando el ángulo sea nulo. Cuando no existe un ángulo, vamos a hallar lo que es la resultante máxima, ¿sí? El módulo máximo de la resultante va a ser simplemente la suma de ambos. Y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ángulo figura a 180 grados? Cuando el ángulo tenga 180 grados, vamos a hallar lo que es el módulo mínimo de la resultante. Es decir, vamos a restar a menos b. Y ya está. ¿Por qué 180? ¿Por qué no otro ángulo? Ya habíamos hablado de eso, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? La circunferencia por la mitad. La medida de la circunferencia es 360 grados por la mitad, sería 180. ¿De acuerdo? Ahora, así como vemos que hay ángulos que forman 180 y ángulos que forman ningún tipo de ángulo, o mejor dicho, vectores que forman ángulos de 180 y otros que no forman ningún tipo de ángulo, vamos a encontrar vectores iguales. ¿Qué pasa cuando el módulo de los vectores son iguales? ¿Sí? La resultante, ¿sí? La resultante va a bisecar dicho ángulo, es decir, lo va a dividir en partes iguales. Si el ángulo es 60, lo va a dividir en 30, si es 45, lo va a dividir en 22,5 cada uno, así. Entonces, en este caso, ¿sí? Si el ángulo, si los vectores son iguales, recordemos, el ángulo, o mejor dicho, la resultante va a dividir dicho ángulo en dos partes iguales. Si es 60, lo va a dividir en 30. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el ángulo formado por dichos vectores con igual módulo forman un ángulo de 60 grados? La resultante, el módulo, acuérdense bien ese término, el módulo de la resultante va a ser uno de esos dos vectores, porque son iguales, puede ser cualquiera, uno de esos dos vectores multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y ahí está su módulo, ¿sí? Su módulo del vector resultante. Cuando ambos vectores son iguales, ¿sí? Y forman un ángulo de 60 grados. Ahora, ¿qué pasa si los dos ángulos, profe, los dos ángulos son iguales, pero tienen un ángulo ya de 120 grados, en el doble? En este caso, la resultante va a ser igual, si aquí está, la resultante va a ser igual a uno de los dos vectores. El módulo de la resultante va a ser igual a uno de los dos vectores. Un momento, por favor. ¿Me está escribiendo uno? Ya, no importa. El módulo del vector resultante va a ser igual a uno de los dos vectores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, cuando ambos vectores son diferentes, pero forman un ángulo de 90 grados. Cuando son vectores perpendiculares. Es decir, si en el ejercicio les pongo, por ejemplo, dos vectores perpendiculares de 6 y 8 unidades respectivamente, ya ustedes saben, perpendiculares quiere decir que van a dibujar una línea, o mejor dicho, van a crear un ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando los dos vectores son diferentes, pero son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, el módulo de la resultante vamos a hallarlo a través del método de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero en este caso no vamos a hallar hipotenusa, sino vamos a hallar la resultante. ¿Y cómo llamo la resultante? La resultante al cuadrado es igual a la suma de los vectores al cuadrado. Por ejemplo, aquí yo veo una raíz, claro, porque este resultante al cuadrado, lo que he hecho es este exponente pasar el segundo miembro como raíz. Nada más. Es decir, la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de ambos vectores al cuadrado. Y listo. Ahora, si los vectores tienen el mismo módulo, acá está, si tienen el mismo módulo y son perpendiculares, simplemente el módulo va a ser que el módulo del vector resultante, ¿qué cosa va a ser? Va a ser cualquiera de esos dos vectores multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Chicos, no se olviden que este es un pequeño repaso, ¿sí? Para reforzar lo que ustedes ya debieron haber estudiado para el examen del día de hoy. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, ahora, vamos a hallar lo que es, o vamos a abarcar el tema de lo que es el análisis vectorial.
3, análisis vectorial 3. ¿Recuerdan ese análisis o no? ¿Se acuerdan de la descomposición vectorial o no se acuerdan de la descomposición vectorial, chicos? ¿Han estudiado? Muy bien. Está grabando, ¿no? Porque hace rato ya. Análisis vectorial 3, chicos. Es decir, vamos a hablar de lo que es la descomposición vectorial, ¿de acuerdo? La descomposición de vectores también es algo muy sencillo, chicos. Al igual, es similar, tiene ciertas similitudes con el método de paralelogramo, porque lo que vamos a hacer es ordenarlo, ¿sí? Ahora, pero no tanto ordenarlo, sino que vamos a acomodarlo para poder resolverlo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, dice, como concepto tenemos que es la descomposición rectangular de un vector. ¿Por qué rectangular? Porque vamos a tomar en cuenta ángulos notables, triángulos notables, ¿sí? Recuerdan que les dije en la clase pasada, les dije que estudiaran estos vectores. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La penúltima clase, que estaba muy relacionado con el, con una razón trigonométrica, ¿sí? ¿Se acuerdan los trigonométricos notables? 30, 60, 45, 45, 37, 53. Oye, vamos a hablarlo ahorita. Dice, para poder descomponer un ángulo, ¿sí? O mejor dicho, un vector, como vemos en la siguiente figura, ¿qué ha pasado? Este vector que está aquí, ojo, no es una resultante, es un vector porque aquí está, lo está señalando como un vector v, flechita, vector. Simplemente hemos corrido los vectores. Ahora, tenemos que tener en cuenta las coordenadas X y Y. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos corrido un vector acá, hemos dibujado un vector, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado al dibujar este vector de manera perpendicular? Hemos dibujado un triángulo notable, o mejor dicho, un triángulo recto, un triángulo con ángulo recto de 90 grados. Ahora, profe, pero, escucha, ahora ¿cómo hago para hallar estos vectores? Este vector que está aquí y el vector que está acá. ¿Cómo hago para hallar esos vectores? Simple. Para hallar el vector de las X o de la coordenada de las X, vamos a tener que multiplicar dicho vector por el coseno de dicho ángulo, ¿de acuerdo? Si este ángulo, por ejemplo, es 60, vamos a multiplicar a este vector, ¿sí? Por el coseno de ¿quién? De 60. Por eso les pido a ustedes que por favor vayan estudiando al menos esa razón, esas dos razones trigonométricas, el coseno y el seno, al menos, para poder, para que no tengan ningún tipo de problema con este tipo de ejercicios. Ahora, para el vector de las y, ¿cómo puedo hallar el valor del vector de las y? Multiplicando ese vector por el seno de teta, o el seno del ángulo, ya no coseno, sino el seno, ¿sí? Ahora, profe, ya sé cómo hallar el vector, pero quiero hallar la resultante. ¿Cómo hallo la resultante? Igual, ¿recuerdan lo que mencioné en el método del programa? El teorema de Pitágoras es igualito. La resultante o el módulo del vector resultante, ¿sí? Va a ser, ¿qué cosa? La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de ambos vectores. Es decir, si esto vale 5, esto vale 6, va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y para la dirección, a tomar lo que es la tangente de dicho ángulo, ¿sí? E igualarlo con la división de ambos vectores. ¿De acuerdo? Ahora, como les mencioné, perdón, como les mencioné, es importante que ustedes sepan o estén familiarizados con este tipo de triángulos, al menos con estos tres que están aquí. Para empezar, al menos con esos tres que están acá: 37-53, 30-60, 45-45, porque son los más famosos, son los más conocidos. ¿Sí? Lo van a encontrar en cualquier tipo de ejercicio. Algunos van a dar, por ejemplo, el 74-6, otros 75, perdón, otro tipo de ángulos, pero los más famosos son estos, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay razones trigonométricas? Porque, como les mencioné, para hallar, por ejemplo, ¿no? El vector de las X, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar dicho vector por el coseno, ¿no? O para hallar el vector de las Y, tenemos que multiplicar dicho vector por el seno de ese ángulo. Si no se van a olvidar, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. No se vayan a olvidar ni se vayan a confundir, ojo, chicos. Ahora, vamos a pasarlo con lo que es el siguiente tema. ¿Dónde está aquí? El movimiento mecánico, ¿sí? Ah, la que está. El movimiento mecánico. ¿Qué nos dice el movimiento mecánico? Vamos a tener que tener en cuenta.
un sistema de referencias. ¿Por qué un sistema de referencias? Porque va a haber una persona, un objeto, o algo para poder medir lo que es la velocidad. Por ejemplo, miren, tenemos esta persona, esta persona es nuestro sistema de referencia. Considerando el tiempo, va a poder ver, ¿sí?, que un objeto se mueve de un lado a otro, ¿sí?, en un determinado tiempo, abarcando un determinado espacio. Ahora, ¿cuáles son los elementos del movimiento mecánico? El móvil. ¿Qué cosa es el móvil, profesor? El móvil es el cuerpo, el objeto que realiza el movimiento. Simple, ¿de acuerdo? La trayectoria. Un cuerpo puede moverse en diferentes direcciones, puede tener diferentes caminos y llegar a un punto. Entonces, todos esos caminos que ha dibujado el móvil, ¿sí?, se la va a llamar trayectoria. Es la línea imaginaria que describe el móvil al realizar el movimiento. Y el recorrido simplemente va a ser, ¿qué cosa? La longitud de esa trayectoria, ¿sí? No confundan trayectoria, recorrido y desplazamiento, ojo. Porque si bien es cierto que la trayectoria es la línea imaginaria que describe el móvil, es todos esos caminitos que ha recorrido el móvil para llegar al último punto, a la posición final, el desplazamiento simplemente toma en cuenta qué cosa, la posición inicial con la posición final, ¿sí? Eso es lo que toma en cuenta el desplazamiento. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a trazar un vector, miren. Acá. Si yo le digo, hay en el desplazamiento de un cuerpo que realiza un movimiento, ¿no?, en determinado tiempo, ustedes que van a decir, ya, vamos a ubicar el toque. ¿Qué cosa ubicamos? La posición inicial. ¿Y qué cosa más vamos a ubicar? La posición final. Teniendo esas dos posiciones, trazamos una línea recta, le trazamos un vector y ya hallamos la distancia de lo que es el desplazamiento. Ya hallamos el desplazamiento. ¿Sí? Ahora, ya. Así como hay distancia, también hay velocidad, ¿no es así? La velocidad es una magnitud vectorial que nos expresa la rapidez con la cual un móvil cambia de posición, ¿sí? Ahora, el cambio de posición se puede dar en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, recuerden que dentro del sistema internacional, ¿sí?, el símbolo de lo que es la rapidez o la velocidad es metros por segundo, ¿de acuerdo? Para hallar la velocidad media, ¿sí? Para hallar la velocidad media, vamos a tener en cuenta qué cosa, el desplazamiento, chicos. El desplazamiento. Profe, ¿qué es AR? ¿Qué es triangulito R? ¿Qué es triangulito T? Aquí está. A ver, aquí está. R, posición inicial y posición. Es decir, si tenemos un cuerpo que va, en este caso el carrito que va desde un punto A hasta un punto B, su posición inicial va a ser ¿qué cosa? El punto A, porque allí va a empezar. ¿Cuál va a ser el punto final? Punto B, su posición final, porque ahí va a quedar, ahí va a frenar. Entonces, ¿qué es lo que simplemente hacemos cuando nos pide ya la velocidad media? Hallamos el desplazamiento, ¿sí? Y lo dividimos entre el tiempo que demora en llegar desde el punto A hasta el punto B. El desplazamiento, no el recorrido, ojo, no se vayan a confundir. Y la rapidez media toma en cuenta ya no el desplazamiento, sino el recorrido, como ven aquí, ¿ven? Entonces, es la distancia recorrida entre el tiempo que no es pues no puedo dibujar acá en casa. Aquí está, chicos, me lo voy a dibujar. Rapidez media, tome en cuenta qué cosa, el recorrido. ¿Cuál sería su desplazamiento? Este, de frente, ¿sí? Chicos, no se vayan a olvidar. Entonces, la rapidez media toma en cuenta qué cosa, toma en cuenta el recorrido, mientras que la velocidad media toma en cuenta el desplazamiento. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, terminado este repaso para que ustedes vayan recordando por si algunos elementos se hayan olvidado, ¿sí? Recuerden que este es un pequeño repaso para reforzar ya lo que ustedes han estudiado, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, a partir de este momento voy a dar... Antonio, por favor, tu cámara está desenfocada, si la puedes enfocar. Gracias. Les voy a pasar lo que es el examen, ¿sí?, para que ustedes vayan resolviendo. Sin embargo, y por si acaso, también les voy a compartir lo que es el examen, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla para que vean el examen. A un momento, por favor. A un momento, un segundo, un segundo, un segundo. Sí.
Al igual, chicos, al igual que la primera evaluación, van a tener un tiempo determinado para resolver esos ejercicios, ¿sí? Y antes de que termine el Zoom, les voy a pedir por favor que me envíen su evaluación. ¿Por qué antes de que termine el Zoom y por qué no después? Porque cuando estamos en presenciales, por ejemplo, cuando termina el tiempo que el profesor da para los estudiantes resuelvan su examen, simplemente llega y recoge. No esperan, por ejemplo, que el estudiante llegue a su casa para enviar su examen todavía. Chicos, así que por favor todos, con la cámara encendida, bien enfocada, que los quiero ver, les he pasado en este momento lo que es el examen de física, chicos. A todos les he pasado por el chat del Zoom. Y por si acaso, por si las moscas, les voy a compartir también la pantalla, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el examen, ¿de acuerdo? Un momento, vamos a cerrar esto, cerramos esto, cerramos esto. Muy bien. A partir de ahora comienza el examen, chicos, vayan resolviendo, por favor. Sí, vayan resolviendo sus exámenes. Ya, acá está. A ver, chicos, chicos, este no es, este no es. Ah, acá está. Chicos, si alguien tiene alguna consulta con las preguntas, por favor, avísenme, ¿sí? Me pregunto, consulta si tienen alguna duda con las preguntas o alguna alternativa de repente. Aunque no, no hay alternativas. ¿Sí? Si tienen alguna consulta con una pregunta que no entiendan, me dicen y yo les explico. Alexandra, por favor, tu cámara, ¿sí? Está apagada tu cámara, enciéndela.
Muy bien, Milagros. Ella, envíame las fotos del proceso, ¿sí? De la resolución del examen, del proceso que has realizado para llevar a cabo eh, las respuestas correctas, ¿sí? Milagros, estoy esperando la foto, por favor, de la resolución de tu examen. Sí, profesora, ahí se la envío. Ok, ok. Chicos, los demás ya son las 11:30, ¿sí? Voy a darle unos minutos para que puedan entregar o mandarme la foto de la resolución de sus exámenes, ¿de acuerdo? Ojo, la resolución, el procedimiento que han llevado, no solamente la respuesta, ¿de acuerdo?
Bien, chicos, ya les di 5 minutos para que puedan enviarme sus exámenes. ¿De acuerdo? Voy a terminar el Zoom en aproximadamente 1 minuto 11:36. Para entonces, por favor, me envíen sus exámenes, ¿sí? Para poder calificar el desarrollo de las preguntas. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos, que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase. Ojo, les voy a dar 1 o 2 minutos terminando el Zoom para que puedan presentar la evaluación la resolución de sus exámenes, ¿sí? Únicamente 1 o 2 minutos. Por favor, no esperen que pase tanto tiempo para poder presentar su resolución. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.